¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque podemos cantarte. Gracias porque podemos a través de estas canciones recordar lo que has hecho, Señor, y también tener esa esperanza en lo que puedes hacer en nuestras vidas. Padre, gracias porque nos has dado la capacidad y la oportunidad de servirte, Señor. Te rogamos que nos ayudes a dar fruto. Y hoy que vamos a abrir tu palabra, Señor, nuevamente rogamos de entendimiento, por entendimiento, Señor. Amén. Sale, vamos a ver, o va a terminar el capítulo 21, hermanos. Si Dios permite, vamos a llegar al 22. La semana pasada nos quedamos en el versículo número 23. Mateo capítulo 21, versículo 23. Nada rápido para que nos acordemos. Estuvimos viendo, empezamos como de atrás hacia adelante la semana pasada y vimos este evento de la maldición de la higuera, que Jesús va de nuevo a Jerusalén, se encuentra esta higuera, ve las hojas y las hojas decían que tenía fruto, pero no tenía fruto. Maldice la higuera, se seca la higuera y las personas se asombran. Ahora, todo esto era una representación un tanto gráfica de lo que había sucedido un día anterior en el templo. Jesús entra y estuvimos leyendo Lucas. Lucas nosotros leímos que esta parábola, esa sí es una parábola de la higuera. Entra, bueno, va el señor, el dueño de la viña, en 3 ocasiones y trata de encontrar algún fruto en la higuera y nunca lo encuentra. Entonces le dice al que cuida las plantas que la quite, y lo que nosotros veíamos y leíamos, que el que cuida la planta, el viñador, que es Jesucristo, le dice, pues solo espera un año más, la voy a abonar, la voy a limpiar y vamos a ver qué da fruto. Entonces nosotros vemos que de la misma manera, estuvimos viendo el capítulo 21, Jesús entra en Jerusalén y a lo largo de 3 años estuvo yendo una y otra vez compartiendo en el templo, y hablamos de la búsqueda de ese fruto. Vimos cómo limpió el templo la primera ocasión, al final de su ministerio vuelve a limpiar el templo y lo único que encuentra es una imagen como la de las higueras, como con hojas, un acto como tipo de adoración hipócrita, pero no había un fruto detrás de eso estuvimos hablando. Y lo aplicamos a nuestras vidas, dijimos que Dios está buscando de nosotros fruto y que puede ser que lo que nosotros haya hojas que digan que como que hay fruto, pero realmente no hay fruto. Y de lo que estuvimos hablando es que el fruto no es optativo. El fruto, algunos podrían pensar, bueno, pues no hay fruto, ya ni modo, pero no es optativo. Es algo que Dios está requiriendo de nosotros y que va a llegar el momento en el que nosotros lleguemos a su presencia y Él nos pregunte, bueno, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Sale? Entonces ahí nos quedamos y llegamos al versículo 23. Los fariseos van a cuestionar a Jesucristo por el evento de cuando entró, volteó las mesas de los cambistas, sacó a los animales. A lo mejor para los que no lo habían escuchado o nunca lo habían podido ver, lo que estaba sucediendo es que llegaban las personas al templo, algo así como nosotros, pero para dar su ofrenda, imagínense que para dar la ofrenda aquí, el hermano Lucio dijera, bueno, no pueden dar la ofrenda en pesos. Y uno diría, no, pues a lo mejor dólares. No, tienes que sacar tus Lucio monedas. Y te voy a cambiar la moneda, pero te voy a cobrar un interés. Y entonces ahí estaría como la ganancia del hermano Lucio, ¿no? Pero no solamente eso, ellos también lo que hacían era que tenían que llevar un sacrificio. Y curiosamente tenían que presentar el sacrificio al sacerdote y él tenía que revisarlo si era como adecuado. Pero les digo, curiosamente, nunca era adecuado. Siempre el sacerdote le encontraba algún defecto. Y lo que les decía, esto no lo puedes sacrificar. Pero convenientemente yo tengo aquí uno preaprobado que puede sacrificar al Señor por una cuota y módica, un costo adicional. Entonces ese era el negocio que ellos tenían. Habían de alguna forma acaparado la adoración a Dios y les cobraban a las personas por eso. Entonces Jesús entra, tira todo eso y dice, mi casa de oración. Y la han hecho cueva de ladrones, ¿sale?
Entonces, ese es el evento por el cual van a cuestionar a Jesús. ¿Sale? Vamos a leer. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, obviamente nos va a decir por qué no le creyeron. Pero si decimos que de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Entonces les dice: pero les voy a contar una historia. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Contestaron los fariseos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Lo cual no les debe haber gustado mucho, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. ¿Y alguien me podría ayudar a leer desde el 33 al 39, por favor? Ok, entonces nada, también para que podamos tener un contexto de lo que está hablando. Ya lo hemos platicado, pero por si alguien no lo ha escuchado, estaba esta tradición o esta historia, que cuando se construyó el templo de Salomón, como dice la escritura, todas las piedras se labraron fuera del área de la construcción del templo, no se labraron ahí para no hacer ruido. Entonces se construyó como fuera y se trajeron las piezas ya como para que se armaran como un rompecabezas y se construyera el templo. Lo que sucede, o lo que cuenta esta historia, es que cuando las trajeron, los trabajadores vieron esta pequeña piedra, que era la piedra del ángulo, algo similar a cuando vemos unos arquitos en las construcciones y la piedra que está en medio que sostiene todo el arco. La vieron diferente, entonces dijeron: no, se han de haber equivocado, y entonces la aventaron. No sé si recuerdan el relato bíblico cuando salen los discípulos del aposento alto y van hacia el huerto de Getsemaní, dice que descienden por el valle de Quedrón, aventaron ahí la piedra y ahí se quedó. Terminaron de construir el templo y después de que terminaron de construir dijeron: híjole, nos falta una piedra. Le dijeron a los labradores: oye, no encontramos la piedra. Le dijeron: sí, se las enviamos. Y uno de los trabajadores se acordó de la piedra y dijo: sí, es cierto. Entonces bajaron, la encontraron toda cubierta de pasto, de polvo, y entonces la piedra que habían desechado era la piedra más importante. Y Jesús aplica eso o esa historia a sí mismo. Entonces dice: ¿no les parece cosa sorprendente que esa piedra que habían desechado ahora ha venido a ser la piedra principal o del ángulo? Y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Ahora, ¿alguien podría leer, por favor, el 43? Esta parábola, y pongamos mucha atención, esto es muy, muy importante. Esta parábola está describiendo a un grupo de personas que les fue dado un terreno para sembrarlo, cosechar. Parte de ese fruto iba a ser para ellos, pero la mayor cantidad de fruto iba a ser para el dueño del terreno. Esto no es algo como fuera de lo común, esto es algo que se hace en varias culturas, incluso aquí en México se hace. Hay personas que rentan nada su trabajo y el dueño de hectáreas renta sus terrenos y alguien las trabaja. Es algo bastante común. Lo que pasó es que ellos, siendo administradores, podríamos decirlo, se encariñaron con la tierra, que no fue así. Se empezaron a creer dueños de algo que únicamente eran administradores. Y entonces cuando llegó el momento de pagar, el dueño no rompió el contrato, el dueño no exigió de más, simplemente exigió lo que era justo. Llegó para obtener sus ganancias y ellos quisieron quedarse no solamente con el terreno, sino con todas las ganancias. Vinieron estos mensajeros
los mataron y después vino el hijo. Ellos pensaron, él es el heredero. Si lo matamos a él, nos vamos a poder quedar con el terreno. Les está diciendo esto. Ahora recuerda, todo está esto en el contexto de dar fruto. ¿Qué es lo que sucede? A los líderes religiosos, a los saduceos, a los fariseos que estaban en ese momento, en especial a todos los sacerdotes, les había sido encomendada la administración, vamos a usar esta palabra solamente para entenderlo, de la religión. Les fue entregada la ley, todo lo que tenía que ver con Dios, y de alguna forma Dios les concedió el administrar esto, explicárselos a las personas, acercar a las personas a Dios, y pasó tiempo. Llega el momento en el que viene el Mesías. Era el momento de recoger el fruto. Y entonces ellos, que les había sido dada la administración de todo lo relacionado con Dios, pensaron que esto les pertenecía. Pensaron que todo lo divino les pertenecía y que eso era de ellos. Y entonces Jesús viene y pide fruto y ellos no quisieron darlo. Y entonces empezaron a cuestionar al verdadero dueño diciéndole, ¿tú por qué haces esto? ¿Tú qué autoridad tienes para exigirnos? Ahora, recordemos qué es lo que sucedió capítulo 22 al principio. Jesucristo estaba buscando fruto y cuando leímos Lucas, ¿qué es lo que sucede? Cuando un árbol no da fruto, lo normal es sacarlo. Pero Jesús dice, vamos a esperar un poco más. Y eso es lo que sucede con nosotros. Hay dos opciones, ser desechados o ser purificados. Y en nuestro caso, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no nos desecha. Dios nos limpia. ¿Y qué es lo que hace cuando limpia? A veces son dificultades, enfermedades, circunstancias. Nos purifica, quita aquello que nos sirve. Y de la misma manera, se acercó a ellos y vio cosas que no estaban bien y las empezó a quitar. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? ¿Por qué estás haciendo esto? Vamos aquí al texto. No quiero perderlos. Versículo 34. Se acercó el tiempo de los frutos. Envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen de sus frutos, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Entonces a ellos les fue dada la administración, vamos a decir, del reino, pero lo que hicieron es que ellos se posesionaron de algo que no les pertenecía. Primera cosa que tenemos que ver aquí. Así como a ellos les fue dado algo para administrar, a ti y a mí nos han sido dadas cosas para administrar. Tu vida, tu tiempo, si tienes hijos, esposo, esposa, posesiones. Y posiblemente tengas la idea que son tuyos, pero no lo son. No son tus cosas. No es tu vida, no son tus planes, no son tus sueños. Le perteneces a Dios. Y puede ser que este haya sido un qué de este año contigo, que Dios te ha pedido cosas y tú estés a lo mejor en esta pelea con Dios de, Dios, ¿con qué autoridad haces esto en mi vida? ¿Por qué me pides esto? Como si de alguna forma te perteneciera. Y tienes que recordar, cuando estamos leyendo esta parábola, que únicamente somos administradores. No somos dueños, somos administradores. Y que como estuvimos estudiando la semana pasada, va a llegar el momento en el que Dios te llama a cuentas de lo que te ha dado a administrar. Ese momento indudablemente va a llegar. Pero ahorita que todavía tienes tiempo, necesitas preguntarte, por lo menos a lo mejor de este año, si hoy me llamara a cuentas Dios, ¿qué diría acerca de la administración de las cosas que me ha encomendado? Primera cosa, ellos habían posesionado o reclamado lo que no les pertenecía. Siguiente cosa que quiero que notemos. Ellos hicieron un mal uso de este fruto. ¿Por qué? Porque los siervos que nosotros vemos aquí descritos tomaron el fruto que era para Dios y lo utilizaron para ellos. De la misma manera los fariseos, los líderes religiosos, habían tomado la iglesia, el templo,
la relación con Dios y la habían privatizado. Y habían dicho a las personas, si ustedes quieren acercarse a Dios, tienen que pasar a través de nosotros. Si quieren adorar a Dios, tienen que comprar de nosotros. Si quieren ofrendar a Dios, tienen que ofrendarnos a nosotros. Ofrendándonos a nosotros es ofrendar a Dios. Y entonces habían puesto o habían tomado el fruto que era para Dios y lo habían mal usado. Porque lo que era fruto de labios que confiese su nombre, lo habían transformado en dineros o monedas que suenen a nuestro favor. Y de la misma manera, nosotros necesitamos pensar, probablemente hay algún fruto, pero estoy dando mal uso de ese fruto, no entendiendo que eso debe de ser para Dios y lo estoy tomando para mí. Y esto tiene múltiples aplicaciones, hermano. Porque, o no sé si a lo mejor te estás imaginando que estamos hablando del dinero, pero no. El fruto no es ese. La semana pasada estuvimos hablando de qué fruto se refería. Y era una parte de nuestro carácter, era nuestro servicio, era nuestra vida completa dedicada a Dios, en las áreas en las que Él nos permite desenvolvernos. Y puede ser que eso lo estés tomando únicamente para ti. El fruto debe de glorificar a Dios, pero si glorifica al hombre, entonces estás haciendo mal uso del fruto. La otra cosa que necesitamos ver es que lo que pasó aquí es que ellos, al ver el campo, lo que podía producir, al ver el fruto, lo quisieron para ellos. Una vez, hace ya bastante tiempo, te conté que, Samuel, cuando acaba el libro de Samuel, una de las cosas que vemos es que los hijos de Elí llevan el arca a la guerra, lo cual no se debe hacer, y se pierde el arca. Y el arca se queda en el territorio filisteo por bastante tiempo. Después les empiezan a pasar muchas cosas a los filisteos, de forma que la regresan y dicen, ya no queremos saber nada de eso. La regresan y el arca, ahí está el relato si lo quieres ver, llega a casa de un hombre llamado Obed. Ahora, en casa de este hombre se queda cerca de 20 años. Y la palabra nos dice que su casa empieza a prosperar. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios. Pero imagínate, durante esos 20 años, sus hijos se acostumbraron a ver el arca pues ahí en la sala, con su tapetito y todo eso. Y salían de su cuarto, iban al baño y ahí estaba el arca, experimentaban la presencia de Dios y se acostumbraron a la presencia de Dios. Y en alguna ocasión te contaba que una vez yo cuando leía este capítulo me sentía que de alguna forma creo que yo había sido algo como eso, porque yo vi mucho tiempo el ministerio de mi papá y yo llegué a pensar que yo sabía todo lo relacionado al ministerio, que yo sabía cómo, porque lo vi plantar iglesias, hablar con los hermanos, dar consejerías. Yo dije, yo sé cómo hacer eso, yo sé cómo manipular eso de Dios, sé cómo manejar a Dios para que no se salga de sus límites. Entonces, cuando Dios me llama, yo pensaba que sabía hacerlo, porque lo había visto toda mi vida. Desde que yo nací, mi papá es pastor. Y Dios tuvo que enseñarme a la mala, 5 años quebrantarme y enseñarme que lo que yo sabía no servía de nada y que tenía que aprender. ¿Qué es lo que pasó con los hijos de Obed? Que transportan el arca de la casa a Jerusalén y ellos pensando que, pues Dios y yo ya somos bien cuates porque estuvo en mi casa y se durmió en mi recámara. En el camino se iba a caer el arca y trató de detener el arca. ¿Y lo que pasó? Usa murió. ¿Por qué? Porque pensó que podía contener la gloria de Dios. Un simple mortal, y no se puede. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Personas que por el uso pensaron que ellos podían seguir manteniendo este terreno y dar fruto para ellos. Y esto es lo que pasó con la nación de Israel. Estaban los sacerdotes, tenían la ley y la acapararon para ellos y pensaron que ellos podían seguir de esa forma, obteniendo fruto para ellos. Ahora, lo que Dios nos ha encomendado, y lo que te ha encomendado a ti, tiene un propósito. Ahora, si tú piensas que porque has encontrado bendición, porque has encontrado satisfacción en eso que Dios hace, eso es únicamente para ti, te estás engañando. Las habilidades, los talentos, las cosas que Dios nos ha dado, tienen un propósito. Y mientras tú las estés acaparando, las estés como orientando a ti, estás dándole un mal uso y tarde o temprano, cosas que Dios nos ha dado con propósitos divinos,
y que las estemos aplicando únicamente en términos humanos, nos van a explotar. Y eso que nosotros en algún momento pudimos ver como bendición, probablemente se ha transformado en otra cosa, porque no es su propósito. ¿Qué es lo que sucede después? Me gustaría también que notaras lo siguiente. Algo de lo que ellos hicieron fue que al menospreciar a los siervos, menospreciar al Hijo, menospreciaron también al Señor. Y no solamente eso, el fruto era para servir a otras personas. Y vamos ahora al versículo 28. Vamos a regresar al versículo 28. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Entonces, lo que está describiendo aquí es que el propósito de Dios, que lo vemos descrito desde Génesis, era no únicamente con los judíos, era con todos nosotros. Pero ellos, teniendo esto, desvirtuándolo y utilizándolo, algunos de una manera correcta, pero muchos de una manera que era incorrecta, como lo vemos aquí en el templo, habían perdido el propósito. Y decían: somos hijos de Dios, pero Jesús los analiza y les dice: no es cierto, son hijos de su padre el diablo. Y muchos podrán decir: yo conozco a Dios, yo voy a la iglesia. Pero no se trata, lo vimos en Santiago, únicamente de lo que puedas decir. Santiago nos anima y nos confronta con: ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. Esa fe necesita tener un sustento, algo que sea una evidencia de esa fe. Y entonces está describiendo aquí que estos hombres que eran como muy religiosos, celosos, de repente ven a Jesucristo y no lo reciben. Pero estas personas que toda su vida habían llevado una vida completamente pecaminosa, ven a Jesucristo y aquí hay una palabra: se arrepienten. Y entonces dice Jesús: ellos van primero al reino de los cielos. Que está describiendo que para Jesús son más importantes las rameras y los cobradores de impuestos que los que eran su pueblo. No, lo que está describiendo es que ellos decían tener una relación con Dios, pero no la tenían. La ley no había producido esa relación, había producido en ellos jactancia. Y lo que Dios quería de ellos era el arrepentimiento, una vida entregada a Él. Porque podía haber una imagen externa como en la higuera, pero Dios estaba buscando fruto. Y es exactamente lo que nosotros también tenemos que ver aquí, que podemos decir, que podemos presentar una imagen, pero finalmente Dios, que conoce nuestros corazones, nos va a decir: es que fuiste como el hijo que dijo que sí iba, pero nunca fue, nunca obedeció. Leíste, hiciste apuntes, hiciste un devocional, pero nunca obedeciste. Y entonces, ¿de qué te sirvió todo eso? Sino de condenación, porque sabías que tenías que hacer y no lo hiciste. Entonces, ¿me podría alguien ayudar a leer el versículo 40 y 41? Y Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, versículo 43. Antes de irme ahí, se me pasó hace ratito y no me gusta que se me pasara ahorita. En el versículo 23, cuando empiezan a decirle a Jesús: Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Nosotros lo vemos reflejado también aquí en la parábola de los labradores malvados, cuando cuestiona la autoridad del Hijo para poder reclamar la tierra, ¿no? Pero me gustaría que pudieran ver en el versículo 24, Jesús les pregunta. Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de qué era el bautismo de Juan? ¿Qué característica tenía? ¿Era de? Ok. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Por qué les pregunta acerca de esto? ¿Cuál era la importancia de muchas cosas que les pudo haber preguntado? ¿Por qué les pregunta eso? Los fariseos, como que lo entienden y dicen, si le decimos que es del cielo, nos va a decir, bueno, ¿y por qué no le creyeron? Si ellos
tenían que arrepentirse era una evidencia de que tenían pecado. Y si tenían pecado, tenían que arrepentirse. Y si tenían que arrepentirse, tenían que dar cuentas a alguien. Por eso les está preguntando esto ahora. Muchas veces, hermanos, ahorita que estamos hablando de frutos y cosas como esas, le preguntamos a Dios, y esto lo he visto con muchos hermanos firmes en la fe, que llegan a experimentar una pérdida de un ser querido, también creyente, y a lo mejor no lo dicen abiertamente, pero cuando platico con ellos dicen, es que yo no entiendo por qué Dios permitió que sufriera. Y de alguna forma están como, ¿por qué Dios lo hiciste así? ¿Por qué Dios me está permitiendo pasar por esta circunstancia? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué? Y ese como cuestionamiento, ¿no? Ahora, cuando escuchamos este tipo de ¿por qué Dios? Necesitamos escuchar la siguiente pregunta. Ok, cuando te arrepentiste, ¿por qué te arrepentiste? ¿Por qué te arrepentiste, hermano? Y es una pregunta que debes de saber contestar. ¿Por qué te arrepentiste? ¿Por qué, hermano? ¿Delante de quién? Debes algo, porque reconoces que debes algo. Y entonces este es exactamente el punto al que estaba yendo. Si tú te has arrepentido, como lo hemos hecho, es porque reconoces que hay alguien delante de quien te tienes que arrepentir. ¿Por qué estás cuestionando la autoridad? Me gustaría ahora sí ir a esta parte. Ellos estaban tratando de posesionarse de algo que simplemente eran administradores. Las cosas, las formas, los métodos que Dios utiliza para purificarnos nunca van a ser agradables, porque por eso se llama purificación. Lastiman, rompen, transforman, pero su propósito nunca va a ser dañar. Ahorita esta semana hemos estado con este rollo con mi hijo, que está enfermo y no se quiere tomar la medicina. Y necesitamos, mi esposa y yo, entre los dos, agarrarlo al pequeñín de 10 kilos para poder darle 2 mililitros de medicina. Ya le explicamos que es por su bien, ya hizo mi esposa el jueguito de, mira, la jeringa es tu amiga, y ya le habló la jeringa a él. Tardamos 15 minutos en explicarle y al final le abrimos la boca a la fuerza, le metimos el dedo porque no entendió. ¿Y cuántas veces nos tenemos que ver de esa forma delante de Dios? Él tratando de decirnos, te quiero ayudar, necesito limpiarte, necesito sanarte. Nos explica, nos da su palabra, nos anima con otras personas y al final dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mejor si te abro la boca y te la echo a la fuerza porque no entiendes. Pero, y yo se lo dije a mi hijo, no estoy peleando contigo, no te quiero hacer daño, queremos ayudarte. Y esto es exactamente lo que Dios quería hacer con ellos. Quería purificarlos, quería que entendieran. Jesús no fue con la idea de, ojalá estos mugrosos no entiendan. Él no quería eso, porque su palabra está descrita, su voluntad está descrita, que la voluntad de Dios es que el impío se vuelva de su impiedad y que proceda al arrepentimiento. Y es exactamente contigo lo mismo. Dios quiere que nos volvamos de nuestro error y que le sirvamos. Eso es lo que quiere Dios contigo. Él no está peleado contigo. Él no tiene pleito contigo, a pesar de que posiblemente lo percibas de esa forma. Y es lo que hace el diablo. Cuando viene una situación, generalmente dices, ¿qué habré hecho? O sea, piensas que es un castigo. Piensas que el banco por fin te haya caído los de Electra en tu dirección. Sientas que con eso ya pagas tus culpas. No es así, hermano. Dios no tiene ese pleito contigo. Vació su ira en Cristo Jesús y pagó el precio. Entonces, cuando nosotros vemos aquí a estos hijos, uno que dice sí y uno que dice no, a los dos les dio la oportunidad. Pero Dios tiene que decirles a favor de la purificación a los fariseos, en la condición que ustedes están, a pesar de haber dicho que sí, pero no ir, los publicanos y las rameras van antes que ustedes. Porque la diferencia es el arrepentimiento. La diferencia es que ellos obedecieron el mandamiento. Y sabes, hermano, puede ser que por muchos años te hayan gustado mucho las cosas de Dios y hayas dicho que sí a todo. Pero querido hermano o hermana, necesitamos hacer las cosas. Necesitamos obediencia. Porque eso es lo que hemos hablado en el libro de Juan. Si me amas, obedece mis mandamientos. De eso se trata. No de no asentar con la mirada o con la cabeza. Se trata de hacerlo. Y entonces cuando llega aquí a esta última parte, que debe haber sido una parte dura de escuchar, 43, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros.
y decía, esta administración que les he dado va a ser quitada de ustedes y se la voy a dar a alguien que sí dé fruto. Ahora, estamos viendo esta parte personal, pero me gustaría que pudiéramos como iglesia reflexionar en lo siguiente. La semana pasada me quedé con eso y hoy quiero comentárselos. Así como a este grupo de sacerdotes, a la nación de Israel, les dio la administración de todo lo relacionado con Dios, lo que dice Pedro es que nosotros hemos sido hechos administradores de la gracia de Cristo. ¿Qué describe o qué se refiere a eso? Que nos ha sido encomendado el Evangelio para presentarlo a las personas, y este Evangelio, que es poder de Dios para salvación, puede transformar personas, puede salvar personas. Pero, ¿qué puede pasar si nosotros como iglesia, así como los fariseos, nos enfocamos en la estructura, en las instalaciones, en los estudios, en los discipulados, y nos olvidamos de por qué nos dio Dios un lugar o qué fue lo que nos dio a administrar? Tú tienes una responsabilidad en lo individual delante de Dios de tu vida, pero como iglesia tenemos una responsabilidad para con los de fuera. Lo hemos hablado en otras ocasiones, pero quiero volver a recordártelo. ¿Crees que, en serio, pensemos en esto, crees que es honesto delante de Dios tener instalaciones tan grandes y que estén desocupadas toda la semana? Y eso no es asunto del pastor, eso no es mi problema únicamente, porque Dios nos va a preguntar, oye, hay muchas iglesias pidiendo, Dios, danos un lugar más grande para atender a más personas. Y Dios nos los ha dado. ¿Y qué uso estamos dándole a este lugar? Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado, hablando más de las instalaciones, y no hemos sido efectivos en cuidar de ellas. Y podemos poner muchos pretextos, pero Dios realmente sabe. Pero yo creo que Dios no nos da algo con el deseo de que fallemos. Les voy a dar algo grande que no puedan administrar ni pagar, nada más para reírme de ellos. Dios no hace algo como eso. Y queridos hermanos, necesitamos, obviamente el propósito, los hemos dicho muchas veces, no es que la iglesia crezca, ese no es ni siquiera el punto, no tiene nada que ver con eso, sino servir a la comunidad que Dios nos ha puesto. Porque ese era el asunto de los fariseos. Les había dado todo esto y estaban excluyendo a publicanos, a rameras, a gentiles, porque ellos se habían quedado con el fruto para ellos. Y puede ser que de alguna forma estemos haciendo lo mismo. Yo recuerdo hace tiempo, estábamos en el segundo piso y entonces bajamos del segundo piso. Bueno, bajé yo con mi esposa y en el camino vi que había una iglesia más adelante. Y cuando la vi, me puse a orar, no porque no hubiera otra iglesia, pero yo le dije, Dios, no, por favor. O sea, sí que bueno que haya otra iglesia, pero nos pusiste aquí, Dios. No nos quites la oportunidad de ser bendición para este lugar. O sea, que no por mi responsabilidad tenga que venir alguien más que sí quiera hacer el trabajo, que sí quiera poner el esfuerzo. Y eso es a lo que estaba refiriéndose. A una nación que había sido llamada para hacer luz y que había llegado al punto en que se había quedado los frutos, Dios les dijo, voy a llamar a otros que hablan español, que hablan esto, y les voy a encomendar el evangelio. Y tienes que entender que para los judíos esto, para ellos en ese momento era algo como doloroso decir, es que eso nos pertenece a nosotros. Pero el propósito de Dios es más grande que herir susceptibilidades. No es de exclusividad. Y hermanos, si como iglesia en este lugar no hacemos la chamba, Dios no nos desecha, dicen, ya no los quiero. Pero Él tiene propósitos que se deben de cumplir. Y entonces Él tendrá que llamar a quien tenga que llamar para que lo haga. Vas a decir, personas más capacitadas, no necesariamente. Él utiliza a quien sea. Y puede utilizar a personas muy poco o nada conocedoras de la palabra para hacer el trabajo que tú y yo no hemos hecho. Y podremos enojarnos con los fariseos y decir, Dios, pero tú quién eres o quiénes son estos. Mira, ni evangelio tienen, ni doctrina. Sí, pero lo están haciendo. Ahora quiero que veas lo mismo en tu vida. Dios preparó de buenas obras para que anduviéramos de antemano en ellas. Dios puso personas, nos rodeó de personas para que pudiéramos ayudarlas. Pero si tú sigues perdiendo el tiempo en, es que, ¿qué de mis planes? O sea, cosas, tus luchas. Dios va a tener que llamar a otra persona. Y vuelvo a repetir, no es que ya no te quiera o que te vayas al infierno, no estoy hablando de eso. Pero te vas a perder el privilegio porque sigues acongojado o agobiado, agobiada por cosas secundarias. Los planes, los propósitos,
de Dios siguen caminando. Contigo, conmigo o sin mí. Dios no nos va a dejar de amar, pero no las vamos a perder. Ahora tienes que preguntarte. Si tú dices, bueno, yo no tengo problema con eso, diría, checa tu corazón. Pero si no te lo quieres perder, hermano, haz aquello que Dios te haya encomendado. Es exactamente lo mismo en tu familia, lo mismo en tu persona. Cuando estuvimos en el libro de Josué, estuvimos hablando una y otra vez de la vida llena del Espíritu Santo. Y probablemente hubo algunos que dijeron, yo quiero eso, y lo han experimentado estos últimos meses. Pero hay personas que no, que les gustó la enseñanza y dijeron, pues estuvo chido, pero no es para mí. Y bueno, si quieres vivir esa vida está bien, pero esa no es la vida que Dios diseñó. Y cuando nosotros vemos aquí, era una palabra como muy definitiva. Vuelvo a leerlo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y se dará gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Y espero que ahorita que leemos esto, entiendas que hoy Dios está hablando de nosotros, que necesitamos, que no es suficiente con leer y con entender, o sea, eso es una parte buena, pero ¿qué hacemos con lo que nos fue dado a administrar? Un ejemplo si quieren muy tonto, pero ¿quién a lo largo de este año compró un aparato de ejercicio que esté siendo utilizado para colgar toallas? No importa que hayas tenido el propósito, no importa que los primeros 5 meses hayas hecho dieta, no importa que hace un mes hayas hecho dieta, si ahorita vas a comer rosca, todo el pan no sirvió de nada, porque algo de lo que Dios quiere de nosotros es perseverancia. Y no como a lo mejor estos hombres que amaron el fruto, porque lo que quería es que amaran a Dios. Y el fruto simplemente era eso, fruto. No era el enfoque de la adoración el fruto. El enfoque era Dios. Y el fruto simplemente era el resultado. Y queridos hermanos, si en nosotros, como iglesia, ha faltado algún fruto de amor hacia la comunidad, hacia los que están alrededor de nosotros, es una evidencia de cómo está en esa área tu vida espiritual. Y es desafortunado para el presente, pero es una motivación para el futuro. Si Dios nos está hablando esto, es porque hay tiempo y porque las cosas pueden cambiar. Y puedes, como dice este último versículo, creer y poner en acción, o, como los fariseos, buscar cómo echar mano. Pero ellos querían callar esta palabra, pero tenían miedo al pueblo. Y te animo a que no pongas silencio a esta palabra, sino que permitas que Dios hable a tu corazón y que sea transformado aquello que necesita ser transformado. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque en tu infinita misericordia a este grupo de creyentes que nos reunimos aquí, no por nuestros talentos, no por ninguna clase de habilidad, pero tú nos has permitido servirte en este lugar. Gracias porque nos has bendecido sobremanera en lo personal, como iglesia. Nos has dado talentos, nos has dado habilidades, recursos, Señor. Padre, el día de hoy queremos rogarte que si estos de la parábola somos nosotros, Dios, que confrontes nuestros corazones y que traigas esa convicción y dirección acerca de qué es lo que tenemos que hacer, Padre. Si hemos utilizado lo que nos has dado únicamente para nosotros, Señor, si nos hemos enfocado únicamente en nuestra comodidad, en lo nuestro, y te hemos olvidado a ti, rogamos que nos perdones, Dios, y que nos guíes, que nos encamines, Dios, que endereces nuestras veredas. Padre, si como iglesia también te hemos fallado al mostrar poco o nada de amor, te rogamos que nos ayudes, Señor, que nos des esas oportunidades. Y Padre, que no sea necesario enviar a alguien más. Aquí estamos, Señor, y solamente ayúdanos a dar ese fruto que estás esperando. Te agradecemos, Padre bendito, en el nombre de Dios Jesús. Amén.